Y si bien Di Pierri nos promete una CGT combativa, No digas. sí, nos prometiste una CGT combativa, ninguno de nosotros te creímos del todo. Carentes de representación, para quienes estamos o sentimos o transitamos la carencia de representación del sector o del mundo o de las relaciones del trabajo, hay otras voces que sí, y en este caso, digo, comentario autorreferencial, como laburante, bancan, defienden y representan la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, y por eso tenemos el gusto de saludar a Leandro Recalde, abogado laboralista de la corriente 7 de julio. Buen día, Recalde, ¿cómo te va? Luciana Glesser y Pablo Di Pierri, acá te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Luciana, Pablo, ¿cómo andan? Muy bien. Cuando Pablo Di Pierri dice que la CGT va a parar la reforma laboral, No dije eso. Leandro Recalde, ¿le cree o no le cree? Elijo creer. No, bueno, a ver, veamos una cosa. Yo creo que la CGT, el Movimiento Obrero Organizado de la Argentina, es uno de los principales destinatarios de los ataques, con lo cual me parece que va a ser uno de los principales interesados en ponerse de pie y defenderse. Y sí. Además es donde los trabajadores depositan su fuerza, su unidad, con los defectos, con los problemas que está teniendo, que viene atravesando de hace mucho tiempo, pero en definitiva es lo que tenemos. Claro. ¿Sí? Grupos de librepensadores no creo que detengan esto. ¿Sí? Bueno, a esta hora de la mañana lo que sabemos, lo poco que sabemos es que finalmente ingresó el proyecto de ley, ahora sí tendríamos la letra, no sé si llegaste a leer el oficial, el proyecto oficial. Bueno, yo te soy franco, no llegué a leer la nueva versión. Lo que sí pude ver es que no difiere muchísimo de la última que venía circulando, la anteúltima, era de 182 artículos, que se mantienen, creo yo, casi idénticos, y se suman otros tantos como si 182 hubieran sido pocos. Y sobre esos puntos, digo, de lo más preocupante a lo más o a lo menor, para decirlo correctamente. A ver, lo más preocupante es la direccionalidad. Creo que tenemos que hablar en términos generales y después podemos hacer un montón de apostillas particulares. Pero, a ver, si de reforma laboral se trata, lo que se ve es un afán de destruir el derecho del trabajo. El derecho de trabajo como disciplina, digo. El derecho de trabajo es una disciplina jurídica que se asienta, que reposa en 3 o 4 pilotes, ¿sí? En 3 o 4 columnas fundantes. Esos son los principios del derecho del trabajo. Bueno, este proyecto de ley tiene un montón de manifestaciones que lo que hacen es horadar esos pilotes para que se caiga toda la estructura de la disciplina. Entonces, el tema es realmente grave. Después uno puede hablar de la indemnización, de la jornada, del salario, de la protección del salario, de las potestades disciplinarias y el control que tiene el empleador, de cómo uno proyecta que se van a despotizar las relaciones laborales en los ámbitos de trabajo. Pero, a ver, lo que veo es un afán muy claro por destruir el derecho del trabajo. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Lo de destruir la disciplina jurídica, el derecho del trabajo, uno no podría pensar que es anticonstitucional. Digo, ¿puede una ley estar por encima del artículo 14 bis de la Constitución? Digo, porque ahí es donde se establece, entiendo, ¿no? Y me corregirá si no es así, esto de los pilares que fundamentan la disciplina jurídica de las relaciones del trabajo. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yo no tengo ninguna duda de que van a llover planteos de inconstitucionalidad. Habrá que ver cómo lo resuelve la justicia. ¿Sí? Pero además, bueno, son 182 artículos. No necesariamente todos van a ser inconstitucionales. Claro. Algunos simplemente van a ser inconvenientes. Claro. Leandro, Sí. perdón, ibas a agregar algo. No.
Quería preguntarte por la experiencia o la enseñanza que hayan dejado justamente atrevimientos como el de la ley Mucci en su momento, la reforma con la Banelco, o la que intentó Mauricio Macri en 2017 y se frustró también por la movilización de las centrales obreras en Argentina. ¿Qué saldo, te parece, han dejado a vos sobre el pueblo argentino y sobre el movimiento obrero? ¿Hay una comprensión de eso? Para mí es difícil de medir. Yo creo que estamos en un periodo bisagra de la historia. Estamos parados entre dos mundos distintos. Me cuesta hacer una lectura de futuro, me cuesta ver esas enseñanzas que tan enraizadas están. Pero bueno, sin duda, a ver, lo que uno podría recoger de esos antecedentes que vos citás es la organización y la movilización, que es lo que creo que hay que recuperar. Y si de CGT se trata y del movimiento obrero se trata, que es donde reposa la organización, yo creo que también ahí tenemos que hacer mucho trabajo particularmente en lo que tiene que ver con la democratización de las organizaciones, con la participación de los trabajadores en la vida interna de los sindicatos, que me parece que ahí es donde se robustece la fuerza sindical y es la que le va a permitir enfrentar desafíos como los que tienen ahora por adelante. Eso mucho antes que lo que tiene que ver con los recursos económicos, al menos en mi humilde y probablemente ingenuo parecer. Creo que las asociaciones sindicales bien harían en tener más inmediación con las bases. No sé si te contesté lo que me preguntaste. No, es interesante, sí. es interesante el planteo porque, digo, bueno, por supuesto que esto es un trabajo a mediano, ¿no? A mediano plazo ante una urgencia ya, ¿no? Que está entrando a debate esta reforma que con esta característica, ¿no? De modificar la disciplina jurídica de las relaciones de trabajo, ni más ni menos, más allá después lo que podamos discutir sobre esto, es decir, las indemnizaciones, el banco de trabajo, la forma de contratación, la facilidad para los despidos y bla. Esto, ¿no? Lo importante, la alteración de los derechos garantizados constitucionalmente. Y volviendo a esto de la relación de la CGT o de la conducción y los dirigentes con las bases, charlando, digo, tanto con Cristian Jerónimo en este mismo espacio, como ayer con Sergio Escalante, un tipo muy cercano a los hermanitos Daer, ellos planteaban ante este reclamo, digo, che, ustedes no se hacen eco de sus bases, que le están pidiendo una CGT más combativa, y la respuesta, más o menos, porque la estoy reconstruyendo, era, vos te crees que tenemos un reclamo en nuestras bases para que seamos combativos porque vos tenés ese reclamo, pero acá adentro nuestras bases están dormidas. Eso era lo que planteaban. Bueno, a ver, mirá, los dirigentes tienen, ¿vos me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ah, perdón. Los dirigentes son los que tienen que hacer la lectura también del sentir de las bases. Son los que tienen que conducir esa energía. Los que tienen que, a veces, sacudir para que se active esa energía. Pero yo lo vengo escuchando, vos lo citás a Cristian Jerónimo, pero lo vengo escuchando en muchos lados. Sí. Que te dicen, mis bases, el 60% de los trabajadores en mi actividad lo votaron a mi ley. Claro, esa es la traducción. Bueno, entonces el dirigente... ¿Pero de quién es responsabilidad eso? ¿Quién le faltó política ahí, no? Digo, vuelve... Bueno, evidentemente tenemos que desandar algunas cosas, pero... a ver, yo entiendo en algún punto el dirigente que no quiere chocar con sus bases. Bueno, hay que ir llevando el asunto, porque realmente... a ver, si empezamos a tomar a los sindicatos como una muchedumbre de individualidades, hagamos. Sí, no, por supuesto, y digo, y nuestras críticas son en plano de charla de vestuario y por supuesto que, digo, lo repasábamos recién acá de acreditar pertenencias a esas estructuras que estamos criticando tan fuertemente también. Bueno, hay que empezar o volver a privilegiar lo colectivo y a darle ese sentido a lo colectivo. El sentido de pertenencia de los individuos, por un lado,
pero el sentido de la existencia del colectivo, ¿para qué sirve? Bueno, los dirigentes también van a tener que explicar para qué sirve, y la gente no es boluda. ¿Lo van a ver la utilidad del colectivo o no la ven? Bueno, entonces es una buena oportunidad que... histórica para eso, ¿no? Para reconstruir la sensación de colectivo. También esto te da una oportunidad histórica de resignificar eso que está tan roto. Bueno, yo creo que el espanto que se está anunciando con estas cosas digo, este proyecto de ley y todo lo demás que está pasando. Sí. El proyecto de ley, en definitiva, es un aspecto más del horror organizado que tenemos enfrente. Yo creo que este espanto debería, darnos un baño de humildad, reflexionar y reacomodar algunas cosas que no vienen funcionando bien. No venían funcionando bien de antes. Yo creo que, entonces, lo vengo planteando hace tiempo. Yo creo que uno de los motivos por lo que favoreció el ascenso de esto que está pasando, tuvo que ver con que el peronismo, el movimiento obrero, en algún punto se volvió conserva. El peronismo se volvió contraperonista. El peronismo es un movimiento reformista, revolucionario, que de repente se acomoda a la defensa de viejas conquistas, ¿sí? En lugar de ir por nuevas conquistas. Dejamos de prometer sueños, dejamos de prometer esperanza, y encima en un contexto de decir, nos quedamos defendiendo un statu quo que todo el mundo veía que no estaba bien. Es decir, no proponer reforma en un contexto en que un trabajador registrado, ocupado a jornada completa, no llega a fin de mes, bueno, no funciona así. No, está clarísimo. Escucho hablar a Leandro y a mí me tienta irme de tema y preguntar sobre cosas laterales al proyecto de reforma de Milei, pero en todo caso me reservo la posibilidad de hacerlo en la siguiente pregunta y me atrevo a hacerte esta respecto del proyecto en sí, Leandro. Porque cuando uno conversa con fuentes, sea de sindicalismo o de la dirigencia política, lo que encuentra es que también hay dando vueltas algunos testimonios del empresariado que no está conforme con el proyecto que viene empujando de forma muy entusiasta Federico Sturzenegger. Y, por ejemplo, tampoco le cabe a algunos empresarios el aporte obligatorio que debería hacer en un fondo para la eventual indemnización ante despidos. Entonces, ¿a quién responde? ¿O qué demanda está complaciendo el gobierno de Milei frente con este proyecto en sí? A ver, mirá, yo no me dedico a la defensa de la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Pero creo que el problema que está teniendo con todo este contexto y con esta reforma que se agudizaría la pequeña y mediana empresa tiene que ver con que esto va a ser un problema para el consumo interno. Y la pequeña y mediana empresa no vive de la exportación, vive del consumo interno. Si no venden, y tienen que sacar. Entonces creo que por ahí hay un problema. Después, lo que tiene que ver con las reformas concretas, bueno, a ver, el aporte del 3% mensual sobre la masa salarial para favorecer negocios financieros como lo fueron las FJP, y bueno, decididamente el foco, el privilegio está puesto en grupos grandes que se dedican a la especulación financiera en detrimento de la actividad productiva. O sea, se van a... lo que llaman los fondos de asistencia laboral, sí, que son obligatorios, por eso yo los llamo FALO. Claro. ¿Sí? Porque, Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria, está bien la sigla, está FALO, perfecto, no está forzada, está muy bien. No está forzada. Se van a timbiar el falo. Yo lo dije peor. Lo que hagan con el falo no es asunto mío. A ver, es que hay una cosa con los nombres que a mí me viene enfermando desde hace mucho tiempo. Porque tiene una capacidad para instalar los títulos
que nosotros no tenemos y la tenemos que sufrir. Exactamente, Los tipos bueno, ahí hablan de la está la construcción de la historia, ¿no? Que la tienen tan clara en ese sentido, la narrativa. Bueno, ¿No viste que volvimos al sí. mercado de capitales, voluntario de deuda? Bueno, mirá, los tipos te hablan de ley de modernización. ¿Y quién no quiere lo moderno? Lo moderno suena lindo. ¿Sí? Ahora Bueno, pero si me traes un Walkman, me traes mira, qué moderno tu Walkman. Qué moderno tu Walkman. ¿Sí? ¿Tiene pilas? No le debo nada a Entel. Ahí, bueno, pero sí, quieren volver a lo de las pymes. Yo creo que esto no le sirve a la Argentina. Me parece que esto es un proyecto que contribuye a modificar de raíz a la Argentina como la conocemos, que es una Argentina que dentro del contexto de la región, una Argentina con una clase media muy pujante, que se originó probablemente a partir de una universidad pública gratuita, salud pública gratuita y sindicatos fuertes. Sí. Si vos atacás eso, vas a atacar la Argentina. Estás atacando a la Argentina y va a pasar a ser no un país para 47 millones de habitantes, sino un país probablemente para 5 o 7 millones de habitantes y además que se jodan. Sí. Esto es lo que no queremos. Leandro, insinuaste que en algún momento el peronismo se adormeció, el peronismo, el movimiento obrero, y entonces no se pensó en hacer las reformas que sí eran necesarias, porque no podía ser que hubiera laburantes pasándola mal. Laburantes es el sistema formal, registrado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de reformas sí habría que hacer? Sobre todo considerando que incluso la expresidenta Cristina Kirchner, el 14 de febrero del 24, sacó un documento de 33 páginas y en la página 31 hablaba de las reformas que había que hacer. Mira, te soy franco, no recuerdo ese documento ni cuáles eran las reformas que proponía, Sí. pero sí, podemos hablar de muchas reformas que son necesarias. En materia laboral, ¿qué habría que hacer? En materia laboral tenemos una jornada que es la más amplia del mundo. Es más amplia la jornada máxima en la Argentina que la que estableció el convenio 1 de la OIT en el año 1929. Entonces, acortar la jornada me parece que es urgente. Bien. Después, podemos introducir, eso sería una modificación cuantitativa. Podemos introducir incluso alguna modificación cualitativa también en la jornada, que lo podemos pensar. Lo mismo con las vacaciones. Acá un laburante que tiene 4 años y medio trabajando para una empresa, tiene 14 días de vacaciones. Es de las más cortas del mundo, de la región. Y después, una vez ampliadas, ahí podemos pensar en lo que está proponiendo el gobierno de habilitar al empleador a que fraccione una parte. Claro. No, me lo voy a decir que Claro, si tengo 30 fraccionar. días, fraccionámela, claro. Bueno. 45 me la fraccionás, todo bien, A ver, claro, al me revés, conviene. claro, al revés. ¿Querés fraccionarme? No tengo problema, pero pará, hablemos de la cantidad de días. Claro. Lo mismo las licencias parentales. Las organizaciones familiares ya no son las que eran. Acá sí podemos introducir una modernización. Entonces, habilitar a todos los progenitores a que tengan licencia, progenitores gestantes, no gestantes, y en algunos casos claramente les corta la bocha, hay que ampliar la cantidad de días de licencia. Claro. Un padre 2 días de licencia, no existe. Sí, sí, sí. En Suecia, los países que nosotros ponderamos como países evolucionados, años de licencia. Claro. Y se van turnando, padre y madre. Sí. Se van haciendo cargo los dos de las responsabilidades de cuidado. Pero porque tienen seguridad social. Trabajo en plataformas. Acá han hecho en este proyecto un delirio que parte de la ignorancia, además. Porque en esto también son un poco soberbios y creen que la tienen clarísima. Y en algunas cosas yo veo que me da la impresión, Schwarzenegger, que cree profundamente en lo que dice. Pero plantea estupideces sobre las que no entiende, no conoce. Acá están hablando de el trabajo en plataforma, garantizar la independencia. Uno de los objetivos es garantizar la independencia de los trabajadores. Pero es objetivo explícito de la ley. Queremos garantizar la independencia de los trabajadores. Y hablan de los trabajadores de plataforma. La definición es tan amplia
que no sabemos a dónde termina la pelota. Claro. Porque trabajadores de plataforma no son los de reparto. Los trabajadores de plataforma vamos a ser todos en Claro. 5 años. Claro. Sí, claro. Bueno, me parece que ahí hay que regular en particular los poderes empresariales. En estas plataformas los ejecutan algoritmos, que son recontropacos, entonces que te sancionan sin que vos te enteres que te están sancionando, te vas enterando de a poco, porque vas notando cambios en el comportamiento del algoritmo. ¿Sí? Nada, bueno, ahí hay un trabajo para hacer, pero además tenemos un trabajo para hacer, lo veníamos hablando con la democracia sindical. Sí, sí, lo dijimos. Podemos introducir mecanismos electorales más transparentes, promover. Esta ley lo que hace es alejar a los afiliados de la actividad sindical. Es decir, les doy un ejemplo para que no parezca que estoy hablando en abstracto. Para organizar una asamblea o un congreso, según este proyecto de ley, el sindicato tiene que pedir permiso a la empresa por más que se haga la asamblea o el congreso fuera de la empresa. Sí, una aberración. Una aberración jurídica. Yo quiero juntar a mis afiliados fuera del horario de trabajo. En el sindicato le tendría que pedir autorización a la empresa. Pero además ignoran una cosa. Las asambleas y congresos no son solamente las asambleas en la empresa. Las asambleas y los congresos son como, si lo trasladamos al Estado Nacional, como si fuera el Congreso Nacional. Es el órgano supremo. Claro, sí. Y el órgano supremo está integrado, si vamos a hablar de un congreso, por delegados congresales que vienen todos de diferentes empresas. Entonces, si yo quiero reunir al órgano más importante de mi sindicato, en el sindicato le tendría que pedir permiso a todas las empresas de la actividad. ¿Entendés? Yo creo que se puede ser malo o pelotudo, pero las dos cosas no pueden ser. Bueno, va a haber una discusión fuerte, esperemos que haya una discusión fuerte en el Congreso y veremos qué es lo que sale, ¿no? Finalmente de este proyecto que acaba de ingresar al Parlamento. Nos quedamos sin tiempo, yo de mi parte me quedaría charlando un ratazo más, pero no va a faltar oportunidad, seguramente. No me deja afuera si se va a quedar charlando con Recalde. No, sí, pues está invitadísimo, Pierre, está invitadísimo a formar parte de esta charla porque el periodo de sesiones extraordinarias recién arranca. Recalde, muchas gracias por atendernos, por habilitar este intercambio, tan rico intercambio. Muchas gracias. Glesser, Pierre, gracias. Sí, Di Pietro. Di Pietro. Pero enderecé la prueba. Sí. Pasaste muy bien este test. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Pasaba Leandro Recalde, gran abogado laboralista, miembro de la Corriente 7 de Julio, parte de la Corriente 7 de Julio. Uno de los mejores, si no el mejor, ¿no? En mi caso lo considero el mejor. Es cierto que entre sus pares hay alguna que otra joyita, también se encuentra ahí. Pero bueno, tienes un quilombo laboral, un conflicto, estás por ser despedido.